Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo Bueno. en esta jornada en la que siempre pasan cosas en este país. Yo creo que si haces una ruleta, o sea, con los 37 números del 0 al 36, y encontrás 37 temas a los que podés dedicarle tiempo para contar las noticias, analizar contexto y sacar alguna conclusión. No te aburrís, no te cansás de los temas. No, totalmente. Hay de todo, de todo. Por supuesto, materia política un montón, porque está todo como muy dinámico, Sí. ¿no? En función de la interna dentro del gobierno. Y después hay un montón de temas por fuera también, ¿no? Lo de los 24 oficiales de la bonaerense desplazados... ¿Viste? Tras acusarlos de militar por el comisario o el excomisario Bondarenko, candidato por la Libertad Avanza en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, me parece un tema, te diría, hasta para una serie de 3 o 4 capítulos de Netflix. Sí, mira, hoy contábamos acá porque, claro, Jenny Di Serio durante muchos años también trabajó en prensa de la policía, conoce perfectamente cómo es el estatuto y, claro, una cosa es la discriminación ideológica que puedan hacer contra estos efectivos porque han estado cerca de Bondarenko, que además es excomisario, con lo cual muchos de ellos, a lo mejor, no lo sé, pero pudieron haber sido sus subordinados en algún momento. Y paralelamente, si no fue solamente una cuestión de discriminación ideológica, si efectivamente, como dijo el ministro Alonso, él dice que había como una especie de conspiración, que él tiene elementos, que vio que en el horario de trabajo, con membrete y papeles y recursos del Estado, ellos estaban urdiendo una maniobra interna, junto con Bondarenko, ¿no? Claro, una cosa es la cuestión ideológica y la otra es una denuncia de conspiración, espionaje, que creo yo es la que le podría dar sustento al desplazamiento, siempre y cuando esto se verifique en los hechos. Porque por ahora lo que tenemos es una denuncia. Por supuesto que esto recién arranca, pero el episodio más importante o el suceso más importante es el desplazamiento de estos 24 oficiales de la bonaerense en plena ya recta de campaña. Bueno, hoy no se explicaba y lo conocemos, ¿no? Un policía no puede tener actividad político-partidaria, no puede tener un sindicato, no puede hacer una huelga, etcétera. Ahora, lo que pasa es que acá está todo muy finito, porque ¿qué pasa si ellos, en lugar de haberse reunido con Bondarenko, como dice Alonso, que es el candidato de la Libertad Avanza en la tercera sección electoral, se hubieran reunido con la rival de Bondarenko en la tercera sección, que es Magario, que tiene funciones dentro del Ejecutivo, porque es la vicegobernadora de Kicillof, o con, no sé, con María Mendoza, que está tercera, ¿hubieran dicho lo mismo? En cualquier caso, las razones serían similares. No, por eso creo que tratan de reforzar los argumentos del desplazamiento con esta denuncia de presunta conspiración / espionaje, como diciendo, no solo se reunieron, sino que conspiraron vía papeles oficiales, membretes, activos de la fuerza. Yo me anoté la palabra confabulación. Sí, confabulación, que dijo, ¿no? sí. Que bueno, fuerte. Querido Leandro Gavín, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? ¿La economía hoy tranquila? ¿Alguna turbulencia? ¿Algún dato a tener en cuenta? Una positiva y una negativa. La positiva tiene que ver con que están cayendo un poquito más las tasas en pesos. 30% estaba cerrando en estos momentos la tasa de corto plazo de caución, que la tomamos como referencia, pero sube el dólar. Viste, tenés esta situación donde si te baja la tasa te sube el dólar, si te sube la tasa te baja el dólar. Está en una situación medio ambigua donde no conforma a todo el mundo. Hoy de vuelta, un poquito más arriba, no solamente el dólar oficial, sino los financieros y el blue, con una tasa en pesos que viene para abajo, mirando una licitación muy importante la semana que viene. Ojo con este dato, la semana que viene el gobierno tiene que renovar 12 billones de dólares en vencimientos en pesos. 12.000 millones. Exactamente, son los billones nuestros. Y la especulación en el mercado es qué va a pasar con eso. El Central va a convalidar, el Tesoro mejor dicho, va a convalidar las tasas ahora que son altas o le va a dar pesos al sistema financiero. Si le da pesos, ¿qué va a pasar con las tasas? Bueno, claramente van a bajar. Y si bajan las tasas, ¿qué pasa con el dólar? ¿No? Toda una especie de frazada corta que en el mercado todavía no saben cómo dilucir. ¿No nos tenemos que acostumbrar a ese sube y baja en medio de un sistema de flotación? Sí, en parte sí, pero lo que te dicen los bancos cuando hablas sobre este tema es va a afectar mucho a la tasa de los préstamos y de los depósitos. Si el banco no tiene certidumbre a qué tasa se va a financiar, te va a tomar tu plata a una tasa muy bajita y le va a cobrar a la gente tasas muy altas para
que la brecha, el gap, la diferencia, como uno quiera decirlo, sea grande y se pueda cubrir. Y eso obviamente va a impactar en la economía. Vamos a los números de hoy, cómo cerraron las cotizaciones, ya todavía todas muy cerquita. Por supuesto, la única diferente por ese porcentaje adicional es el dólar tarjeta. Un riesgo país que no se va a mover, como ayer lo explicó bien Leandro, hasta el 8 de septiembre como mínimo. No se va a mover de esta franja entre 700 y 800, ahora más cerca de 800, y un dólar oficial 1.285. Exactamente, 1.310 el blue, un poquito más arriba, que alguna variación en algunas cuevas o casas de cambio. De vuelta, lo que el mundo está viendo toda la gente del mercado financiero es qué va a pasar la semana que viene y si el gobierno finalmente se va a meter a hacer algo, cosa que no está pasando. El Banco Central no está interviniendo en el mercado de pesos, no está interviniendo, sí, en el mercado de dólar futuro, ¿no? Para tener algún tipo de tranquilidad, pero no lo está haciendo en el mercado de pesos. ¿Todo se resuelve el martes vía mercado? Bueno, y si se resuelve vía mercado, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que están alertando de vuelta es un golpe importante, lo que tiene que ver con los préstamos y demás, que uno diría, bueno, no es que la economía argentina se mueve tanto por crédito, pero en muchos sectores sí, y las empresas pasaron de pagar 36% en una línea de préstamos en corto plazo a 85% en la última semana. No hemos hablado en los últimos días de Francisco Manuel Insaurral, de FMI. ¿Cómo está la situación, la relación? El último dato hablaba de una preocupación por las reservas en un nivel críticamente bajo, sí. ¿Pero hay más? Exactamente. Bueno, apareció la vocera del fondo. También salió hoy Manuel Adorni a decir, bueno, no están así el tema de la crítica del fondo, hay que ver si aprueban las metas o no. Eso es decisión del fondo, que pasa con el famoso waiver o no, perdón, con respecto a no cumplir la meta de las reservas. Acá apareció Juli Kozak, que dijo, bueno, las conversaciones se encuentran muy avanzadas, el siguiente paso será alcanzar un acuerdo a nivel técnico entre las autoridades argentinas y el personal técnico, obviamente del fondo. Esto puede suceder muy pronto, es lo que dice la vocera, dejando entrever que estamos a nada. Hay que recordar que el fondo se toma vacaciones. Del 1 de agosto ya se van de vacaciones por la temporada justamente de verano allá, así que cualquier decisión tiene que ser antes de eso. Uno estima semana que viene a más tardar va a haber algún tipo de comunicación formal por parte del organismo. Acaba de postear Pablo Quirno, integrante del equipo económico cuya cabeza es Luis Caputo. Gracias Ilan Goldfein y todo el equipo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, por el continuo apoyo a las reformas o a las políticas de reforma de Argentina. El BID apoya reformas fiscales y regulatorias en Argentina con créditos por 1.200 millones de dólares. Esto acaba de postearlo hace 4 minutos. ¿Qué significa esto? El BID suele ser bastante benévolo con la Argentina y da mucho financiamiento. De hecho, en este paquete que tuviste plata del fondo y también de organismos, el BID puso mucha plata para lo que es recomposición de reservas y aparte, obviamente, plata para proyectos que va a tener que llevar adelante la Argentina más adelante. Así que es un espaldarazo más. Ya estaba sabido que esto iba a suceder, que el BID es un organismo que suele tener muy buena relación con la Argentina. Dólares que entran, esperemos que no se vayan. Bueno, para el gobierno, sí, viste, porque cada vez que vemos la placa del dólar, miramos el riesgo país con preocupación, porque claro, con estos niveles de riesgo país, acceder al mercado de capitales para Argentina es imposible, sí. Y eso es fundamental para, hablando de acumulación de reservas, de vencimiento de deuda y tanta cosa, y el gobierno insiste con esto, que creo que lo hablábamos ayer, del riesgo cuca, ¿no? Que todo es puesto en modo electoral o político. No sé si todo se explica por lo político, si también puede haber algo de la praxis económica. En cualquier caso, lo político está recontramovido, porque me parece que tampoco contribuye, ¿no? Que se vea que dentro de la propia estructura del gobierno hay tensiones, porque tenemos una triste historia, ¿no? De tensiones políticas internas. No sé, el desastre del gobierno de Alberto Fernández tuvo mucho de mala praxis, pero también mucho de la interna entre Cristina y Alberto. Juntos por el Cambio, que se desangró en esa interna que fue autodestructiva y que lo llevó a perder la posibilidad de recuperar el poder. Y bueno, y a tan solo 2 años de haber asumido, un poco menos, el gobierno, ver estas tensiones dentro de la estructura del gobierno, bueno, te pone ahí como un signo de atención, que no sabemos si se van a profundizar o si por el contrario habrá sido algo pasajero. Sí, y también creo, Débora, hay que comparar lo que fue una actitud de euforia durante los 2 primeros años del gobierno de Macri, 2015-2017, con victoria en las elecciones de mitad de mandato, y lo que vino después a partir de esa conferencia de prensa rectificando las metas de inflación a fin de 2017 y lo que pasó en marzo de 2018. Ayer lo conversábamos con un economista. Esa conferencia que tenía muchos protagonistas
protagonistas que hoy son parte exactamente central de este gobierno. Sí, estaba Federico Sturzenegger, estaba Lucas Liach también, el famoso 10 más menos 2 y lo que fue la rectificación. Y lo que nos decía ayer Javier Colina tenía que ver con esto, que ya, digamos, los inversores desplegaron euforia antes de una reforma profunda, con modificaciones que tengan que ver con lo previsional, laboral, y el famoso refrán de el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Entonces están esperando no solo el resultado de la elección, sino también qué puede hacer Milei con la nueva composición del Congreso y si realmente va a haber reformas estructurales vinculadas con lo laboral, lo previsional, además de un ancla que este gobierno ofrece y el gobierno de Macri no tenía, que es el del superávit fiscal. Sí, habrá que esperar al año que viene igual, ¿eh? Porque sí, ahí como dato, Débora y Juan, lo que dicen un poco del gobierno es, si nos sale bien la movida en septiembre, ellos están pensando que puede haber una baja de riesgo país, algún ingreso de capitales, si en septiembre en la provincia de Buenos Aires sale muy bien la elección. Por eso están tan jugados a que le están poniendo mucho el cuerpo, ¿no? a este comicio. Si sale bien, dicen, va a bajar el riesgo país, va a dejar un camino un poquito más despejado hacia octubre, donde el mercado no va a estar dudando si vuelve el riesgo Cuca. El otro día lo dijo de vuelta Sturzenegger a la salida de la rural. Si disipan un poco eso, puede ser que haya algo. Algo no significa que el riesgo país te baje a 400 puntos, obviamente que no, pero que puede ser un camino un poquito más tranquilo de ir a octubre. La pregunta es, si no sale tan bien como estima el gobierno, el camino a octubre va a ser muy difícil. Bienvenida Paula Rossi, ¿cómo va todo? Buenas tardes, ¿cómo andan? Arrancamos con el expediente de los 24 oficiales desplazados. Sí. ¿Cuál es el próximo capítulo de la saga? ¿Qué tenemos que esperar? El próximo capítulo es el encuentro que va a tener la ministra Patricia Bullrich con Maximiliano Bondarenko, este nombre que empieza a sonar y que hoy tuvo su día, podríamos decir, porque fue el conflicto que se desarrolló desde el inicio de la mañana hacia adelante. Acá se hará la conferencia de prensa. Esta es la apuesta donde vamos a verla a la ministra de Seguridad, que ya salió a hablar de una persecución política para este grupo de 24 policías de la bonaerense. Por el otro lado, desde la provincia, ustedes bien lo señalaban, hablan de una denuncia anónima que ingresó a asuntos internos de la policía, que se inició una investigación que tenía pruebas contundentes, dijo el ministro Alonso, que se realizó un allanamiento el martes, donde, siempre según el ministro Alonso, encontraron material probatorio para desafectar a este grupo de 24 efectivos que, dicen además, tenían rangos altos dentro de la policía bonaerense, sobre todo en el sector de la policía ecológica, y que ahora ya afrontan también un proceso en la justicia, que dicen también en la provincia tendrá que determinar cuál es el grado de responsabilidad para ver si finalmente quedan desplazados de la fuerza o se los reincorpora. Pero claramente lo que hace la provincia es hacer un nexo. Dicen que estas personas se reunían asiduamente con Bondarenko, que no solamente militaban su candidatura política o su carrera política, porque este hombre es concejal en Florencio Varela, sino que además había un intento de tomar áreas relevantes de la policía bonaerense en un intento de insubordinación, que esa es la acusación más grave contra el grupo. Así que ahora vamos a ver qué es lo que dice Bullrich, porque recordemos que Bondarenko es el candidato de la Libertad Avanza, la tercera sección electoral, bastión clave del peronismo. Sí, bueno, un personaje interesante. Yo no sé si lo vieron ayer, estuvo acá con Maxi Montenegro, Bondarenko. Sí. La verdad que yo no lo tenía en mi radar, sinceramente, a pesar de que es excomisario, que él viene, bueno, de la militancia política dentro de lo que fue la estructura de Juntos por el Cambio, con Emilio Monzó, con Facundo Manes, con María Eugenia Vidal, pero un perfil interesante. Yo me sorprendí porque tiene un tono muy vehemente, muy alto, muy confrontativo, muy vinculado obviamente con el tema de la seguridad y que me parece que va a ser utilizado, y ahora la ministra Bullrich ya metida en la campaña, porque no dudo que esto es un acto sin duda vinculado con la campaña, que va a tener el tema de la seguridad como eje central, ¿no? Esos son los riesgos de los que adelantan las elecciones, ¿viste? Como hizo Jorge Macri o ahora Kicillof, que dicen, no, te provincializan o te generan un discurso o una campaña con temas locales, y el tema más sensible para Kicillof es hablar del tema de la inseguridad. Sí, y además acá se nacionaliza porque la ministra de Seguridad de la Nación va a patrocinar o a defender a un candidato para una elección provincial como Bondarenko. Sí, claro, la Libertad Avanza sabe que tiene un sello que como mínimo, al menos lo que dicen los números, es de 30 puntos, la base que tienen en determinados sectores de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, sumar las caras de los funcionarios nacionales más conocidos, como la ministra de Seguridad,
junto al candidato en una campaña donde claramente La Libertad Avanza va a poner el tema de la inseguridad como foco para achacarle a la gestión de Axel Kicillof, bueno, toda esta situación que se dio hoy hace que Bullrich arme también este escenario para presentar de alguna forma a este candidato, que fue una sorpresa, porque realmente nadie había podido adelantar esta decisión que finalmente toma la Libertad Avanza, y que después Mati Moreno tenía allí el dato en La Nación cuando cuenta que iba a ser Bondarenko el que encabezara en la tercera sección y que se enfrente nada más y nada menos que a Magario, que es claramente la representación del gobierno de Axel Kicillof. Sí, porque viste que había mucha especulación con la tercera sección cuando Cristina anunció que iba a ser ella candidata antes de que sea ratificada su condena. Luego decían, bueno, hay que poner a alguien que confronte con Cristina, y mirá cómo son las cosas, que en ese momento se hablaba de los miembros de la Fuerza del Cielo y sonaba el nombre de Daniel Parisini y todo aquello. Bueno, ni Cristina ni el gordo Dan, es Bondarenko y Magario, ¿no? Sí. Bienvenido Agustín Echevarne, un placer tenerlo aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Recién hablábamos con Leandro de los principales títulos económicos. Yendo un poquito más allá, ¿cuánto influye la elección de septiembre? ¿Cuánto la de octubre? ¿Qué podemos esperar de los fundamentals argentinos de acá a fin de año? Porque, por ejemplo, el riesgo país sigue clavado ahí, más cerca de los 800 que de los 700, y no logra descender aún con un activo muy importante que puede presentar el gobierno argentino, que es el superávit fiscal. Sí, totalmente. Yo creo que Argentina tiene un gobierno que ha demostrado una solidez tremenda en la parte fiscal, superávit fiscal, va bajando, el riesgo país viene bajando de 2.400, pasó a 550 y tiene este rebote. Y tiene que ver probablemente con las elecciones, una buena parte. Las elecciones en Argentina son un problema porque la oposición peronista es anticapitalista. Entonces eso genera un problema. Si ustedes recuerdan lo que fue en el 2019, en el momento en que... Las PASO de agosto. Las PASO de agosto, o sea, es como un sistema binario, sí o no. Porque si sale mal, la caída es fenomenal. Va a salir bien, con lo cual yo creo que no tengo ese problema en mi agenda, porque yo creo que lo que vas a encontrar lo veo como una oportunidad, porque tanto en septiembre como en octubre, si vos mirás los datos de confianza del consumidor, que tiene una correlación directa con el que está en el gobierno, si la confianza del consumidor está alta, el que está en el gobierno gana. Y ahora la confianza del consumidor está en niveles altos. Cada vez que estuvo en estos niveles, el oficialismo de turno, sea el que sea, gana. Con lo cual yo creo que esta vez va a pasar lo mismo. Así que ahí no tengo problemas. Después tenés una cierta volatilidad en el manejo monetario, que obviamente tenés alguna, puede ser hasta una desprolijidad o lo que fuera, porque es imposible hacerlo de manera perfecta. Por eso yo soy liberal y creo que hay que dejar todo librado al mercado. Pero una vez que tenés que empezás a corregirlo, lo que tenés es un equipo económico, que lo que viene corrigiendo el Banco Central es espectacular. Los datos que tenemos hoy, comparados con hace un año y medio atrás, realmente es asombroso. La baja de la inflación, la baja de la pobreza, la recuperación de la economía, incluso la mejora de los salarios reales, que estás viendo que siguen, que salió hoy, el de mayo, vuelve a estar positivo por arriba de la inflación. ¿Qué salarios, sí, Agustín, perdón, de qué sector? Los salarios reales en promedio, ¿no? Cuando tomás el porque RIP, vos tomás viste el promedio. El problema siempre son los promedios, porque la otra vez acá estaba también el ministro de Economía Caputo, que decía, en promedio los jubilados ganan 900.000 pesos. Se armó una polémica tremenda, porque el problema cuando vos decís el promedio, claro, cuando los jubilados de la mínima son más del 70%. Ahora, el salario, el sector público viene perdiendo frente a la inflación. El único que viene perdiendo es el sector público. Pero viste y eso que ahí no es que están los ñoquis, ahí está la policía, ahí está la fuerza de seguridad, los médicos. Sí, pero yo creo que ahí es una definición política. Si ustedes recuerdan el caso de Singapur, Singapur durante décadas empezó a tener los salarios públicos un 20% por debajo del salario privado. ¿Por qué? Porque hay un exceso de empleo público que llegó a 4 millones de empleados públicos y tiene que haber 2 millones. Entonces tiene que tener un incentivo para que la gente quiera ir al sector privado. Por tanto, es correcto y está bien que los salarios privados suban más que los públicos. Yo creo que eso es una definición política. Creo que eso va a continuar. Que hay un incentivo para que la gente vaya a trabajar al sector privado, busque trabajo en el sector privado. Sí, hay también funciones esenciales que el Estado no puede delegar más allá de los ñoquis, más allá de un sector de la administración, que por supuesto... La fuerza de seguridad, por ejemplo. Pero yo no hablo de ñoquis, yo no hablo de ñoquis nunca, porque el problema no son simplemente los ñoquis. Igual el problema es que hay un montón de gente... Perdón, Agustín, hubo 50.000 despidos en el sector público, o sea, parte de la motosierra pasó. Sí, y eso también es correcto. Y tiene que venir mucho más de eso. Y tiene que venir más de eso en los municipios y en las provincias, y tiene que haber creación de empleo. Entonces, por eso, lo que a mí me preocupa, si quieres ir a los temas que a mí sí me preocupan, es la creación de empleo. Y la creación de empleo tiene que ver con la reforma laboral.
Pero nosotros tenemos que hacer una reforma laboral y tiene que ver con la reforma impositiva. Tiene que ver con bajar los impuestos en los sectores que te crean, es decir, en todos los sectores. Pero va a haber algunos sectores que te van a generar un aumento del empleo mucho más fuerte. Y después tenés un problema regional, porque tenés algunas regiones que van a crecer mucho más rápido que otras, y después tenés problemas muy profundos de la Argentina que nunca se hablan, y de los cuales a mí me gustaría que empecemos a hablar. El problema de la Argentina más profundo que tenemos es el capital humano, el deterioro de nuestro capital humano. Hoy hay muchas empresas que buscan empleos y no encuentran los empleados, y del otro lado tenés desempleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Falta capacitación, porque hay un problema de destrucción del sistema educativo, destrucción del sistema de capacitación, destrucción de la cultura del trabajo en una buena parte de la gente y también destrucción de las familias. Entonces, el conjunto de ese problema determina que el capital humano en Argentina se ha deteriorado mucho. Y la reconstrucción de eso es una tarea pendiente fenomenal que no es del presidente, es fundamentalmente de las provincias y los municipios y de todos nosotros. Ahí Agustín, parte, digamos, de la recuperación del empleo y demás, tiene que ver con, lo que vos decías, el tema de varios factores. Uno también es el crecimiento de la economía. Si la economía no crece, aunque tengamos una reforma laboral buenísima, nadie va a tomar a nadie. La economía está creciendo y crece al 5%. Mayo te dio caída mensual y junio las consultoras te dicen que también cayó la actividad. Respecto del mes anterior. ¿Ves que hay, una especie de agotamiento del rebote de la economía? Creo que tenés que mirar siempre un poco más de largo plazo. La economía, porque el mes anterior había crecido 7,7% contra el interanual. Sí, claro. El interanual sigue estando... Te digo la mensual. Mayo, pero por eso, de mayo fue menos 0,1. Tuviste como un muy buen mes y después un poquito de recaída. Pero eso no me cambia nada. Y además es lógico en la parte preelectoral y demás. Pero Argentina, todos los informes del mundo, del Banco Mundial, el Fondo Monetario, el nuestro en la Fundación, el JP Morgan, todos te dan que vamos a crecer más de 5% este año. No vi ninguno que diga lo contrario. Tenemos, el año que viene un poquito menos, pero están diciendo que va a crecer 4%. 3,5 el año que viene. 4. Tenemos unas declaraciones del ministro Caputo con relación al Fondo Monetario Internacional. Las podemos ver y escuchar. Tienen que ver con el nivel de... Ahí va. No hay ninguna advertencia del fondo. En el fondo tenemos un diálogo bárbaro, estamos terminando las negociaciones, están saliendo excelente para el país y como digo, la relación es 10 puntos. ¿Y las reservas, el fondo dice que eso es crítico, el bajo nivel de reservas, ministro? No es lo que dice el fondo, eso es un informe de alguien, pero no con el fondo no hay ningún... Nosotros, por supuesto que trabajamos para reconstruir el nivel de reservas. Ya hoy tenés el Banco Central más capitalizado, digamos, mejor capitalizado que nunca, porque entiendan que el balance del Banco Central no es solo la parte de los activos, sino los pasivos. Y hoy es la primera vez que Argentina tiene un Banco Central con activos, ¿sí?, que sobre respaldan el nivel de pasivos que tiene, cosa que Argentina no vio nunca. Por supuesto que dentro de las preguntas que nos hacemos y nos hacen, tiene que ver con cómo nos vemos dentro de 6 meses, 1 año, 2 años. Sebastián López Pereira, analista político, lo sumamos a este pase con Débora Plager, tiene un relevamiento respecto de cómo los argentinos ven que estará su economía de aquí a 2 años. Sebastián, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Todo bien? Bueno, nosotros hacemos una encuesta de manera sistemática donde medimos todos los meses varios indicadores y entre ellos uno que preguntamos es si cree que en el futuro, o el encuestado crees que en el futuro vas a estar mejor. Mirá. Y hoy nos da un número que la sorpresa de todas maneras es 35% dice que cree que va a estar mejor. Sí. Un 51% dice que va a estar peor, pero el dato que nosotros acá le damos mucha importancia es a la serie, cómo se compara esto a lo largo del tiempo. Claro. Sí, claro. Y lo que nosotros vemos como dato sorpresivo, al igual que cuando preguntamos sobre expectativas inflacionarias, es que en general, una vez que los gobiernos ganan las elecciones, la historia de la Argentina es que esta expectativa cae muy rápido. Y el gobierno sigue sosteniendo un 35% de ciudadanos que dicen que van a estar mejor, contra, por ejemplo, el gobierno de Alberto fue un gobierno muy particular porque vino la pandemia enseguida, ¿no? Entonces eso cambió muchas cosas. En el gobierno de Alberto Fernández este número que acá es 35, a la misma altura estaba en 20 y tanto. Ahora, cuando uno agarraba el gobierno de Mauricio Macri, también lo que encontraba era que casi a los 2 años el número no estaba muy lejos de 25%. Y acá está 35. Hay un un poquitito como recién comentaban sobre el índice de confianza del consumidor. Lo que nosotros vemos es que
todos estos indicadores vienen sosteniendo todavía, creo yo, y esta es una opinión personal, sustentado en la caída de la inflación, vienen habiendo indicadores de expectativas que algunos son muy altos. Hay indicadores más contaminados que otros. Muchas veces la grieta, la posición política, plantea una duda sobre cuán bueno o malo es un indicador. Claro, este 35 es el núcleo duro de Milei. Exacto. O sea, hasta ese dato se puede saber cuán contaminado está eso. Porque si uno lo segmenta, uno va a ver que todos los que son... Nosotros tenemos una variable que la llamamos seguidores desencantados, ¿no? Y los que nunca lo votaron ni nada. Milei sigue sosteniendo muy alto el nivel de lo que nosotros llamamos seguidores encantados, porque... Claro. Tiene solo un 13% de desencantados. Entonces, este es un indicador que comparado a la serie histórica es bueno. Está muy contaminado por la grieta social y hay un indicador que lo cuento como anécdota, nada más, que nosotros detectamos que no está impactado por la grieta, que es una pregunta que cuando se le hace uno al encuestado no entiende muy bien qué le preguntamos y le decimos, bueno, ¿tenés pensado irte del país? Ese numerito... Nosotros no somos nosotros, todas las empresas o académicos que se dedican al mundo de la opinión pública detectaron que tiene poco impacto con las posiciones políticas, y lo que nosotros tenemos es un dato muy positivo, es que solo el 8% de los encuestados piensa irse de la Argentina. Mirá, cuando en la crisis del 2001 era el 45%, ¿no? Sí, sí. Y es un porcentaje muy bajo, siguiendo la línea histórica. Tenías un 32% en agosto de 2022. Exactamente. Y ahora un 8%, Débora, en junio de 2025. Sí, impactante, ¿no? También creo que, a diferencia de 2001, hay un mundo que se ha vuelto más hostil, ¿no? También quizás se ha romantizado un poco esa idea de que afuera uno podía conseguir cosas que aquí no. Me impacta igual el gráfico respecto a las expectativas a 2 años, y quería preguntarle, Sebastián, si los que no tienen expectativas positivas es solo porque no creen que este gobierno pueda satisfacerlas o porque tiene temor de que vuelva el kirchnerismo. No, a ver, muy buena la pregunta. En general lo que uno detecta es que las respuestas negativas están fundamentalmente ancladas en todos aquellos que no votaron a Milei. No tiene tanto que ver con el temor al que vuelva el kirchnerismo, por lo menos hasta ahora. A medida que se va acercando a escenarios electorales, empiezan a jugar otras cosas. Muchas veces la decisión del voto no es tanto porque quiero a B, sino porque no quiero que se gane. Claro. Entonces empiezan a jugar esas variables. Para sumar una perlita, lo veíamos recién a Caputo, Luis, en la entrada de la Feria de la Rural. Estuvo también en la Rural Santiago Caputo. No solo Luis Caputo, también estuvo Santiago Caputo. Me contaron que incluso hubo un almuerzo que se desarrolló allí donde había gente del empresariado, gente de la mesa de enlace, bueno, actores importantes en la vida política y económica, y que el ministro de Economía se levantó y atravesó el salón para ir a saludar a Santiago Caputo. Bueno, se dio un encuentro allí, estuvieron los dos presentes en la Rural, que siempre sabemos que es un foco de resonancia de la política y que va a tener un día clave el sábado, cuando tengamos cuál va a ser el anuncio del gobierno al respecto de alguna modificación en retenciones, que no se sabe si va a ser para las hojas tampoco. Sebastián, y la imagen y la imagen presentiva del presidente, o sea, es un valor a tener en cuenta en este tramo electoral. Estamos hablando de una imagen positiva del 40%, negativa del 55%, 15 puntos de diferencia. Y, por supuesto, muy poco margen para la neutralidad, 4%, y el 1% de no sabe, no contesta. ¿Qué significa este número, esta composición? Bueno, lo que vemos es que, un poquitito lo que te comentaba recién, el núcleo duro del votante de La Libertad Avanza de Milei se sostiene prácticamente en un 90%. Hay muy pocos desencantados. Ha sumado otros personajes, y siempre hay que tener presente que hay incluso individuos que a veces votan a un candidato y no tienen necesariamente una imagen positiva. Lo que sí vemos es que el presidente Milei, no nos olvidemos, gana las elecciones en octubre, cuando fueron las elecciones generales, con 35 puntos de imagen positiva. El dato interesante es que después de 2 años de gobierno, con un ajuste importante, también el dato positivo de la caída de la inflación, ha hecho que el presidente, y es también un fenómeno muy extraño,
incremente su imagen respecto de la que tenía en el momento del voto de las elecciones generales. El mejor momento del presidente, de todas maneras, fue en mayo del 2024, que llegó casi al 50% de imagen positiva. Luego se acuerdan que vino el tema de las jubilaciones, el ajuste de los jubilados. Ahí tiene una caída y después de esa caída costó recuperarlo. Ahora, nosotros tenemos algunos indicios que el gobierno, me imagino, los debe evaluar también en términos de performance electoral. En la Ciudad de Buenos Aires, la caída de imagen del presidente tuvo un fenómeno, una forma parecida a esta. Sí, esta es la línea de tiempo, ¿no? Esta es la línea de tiempo. ¿Esto a nivel nacional? Lo que estamos viendo es todo a nivel nacional. Es toda una encuesta que se hizo a nivel nacional. En este caso estamos viendo la gestión del presidente, que sigue una correlación parecida a la imagen. La verdad es que no hay grandes diferencias. Siempre la gestión da un poquito arriba que la imagen. Ahora, el dato a tener en cuenta... Pero esto no es solo para Milei, en general para la política. Le podría pasar lo mismo, me imagino, a Axel Kicillof, entre los que prefieren a Axel Kicillof como candidato. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires lo detectamos que aún personas que tenían una imagen negativa, no tan mala, negativa más floja de Milei, cuando hacíamos la pregunta sobre intención de voto, iban a votar igual a Libertad Avanza, porque ahí sí pesaba lo que vos decías recién, que era más el miedo a que gane otro. Entonces, bueno, igual ahí empiezan a jugar cosas. Quizá influye que no hay ningún liderazgo que asome como alternativa al presidente Milei, salvo la oposición del kirchnerismo, ¿no? Pero no aparece, no emerge nada que no sea Milei. Sí, la polarización es absoluta. Hoy podríamos decir en un modelo libertario, con Milei a la cabeza y único personaje que aparece con imagen tan grande. Y del otro lado, la verdad es que nosotros hacemos muchas mediciones y es Cristina Kirchner o Axel. No hay muchos más tampoco del lado del peronismo, por lo menos con conocimiento de imagen alta. Quiero hay dos modelos. Llevarlo a un escenario post-elecciones. ¿Hay un registro respecto de cuáles son las principales preocupaciones del ciudadano argentino? ¿Cuáles son los temas que más le inquietan, más le preocupan? Bueno, ahí hay un fenómeno también muy interesante. Estamos ante un experimento muy atractivo desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Sí. La principal preocupación para los argentinos en los últimos 10 años era y el 70% de los encuestados hasta diciembre del 2023 decían que el principal problema de la Argentina es la inflación. Y acá está última en esta tabla, con Exacto. 10%. Me asombra, no sé vos, Débora, que el líder sea el sistema judicial. Sí, a mí también, porque la 40% es un montón. Y el sistema judicial, que un poco lo emparento yo, ¿no? Sí, claro. No estaban a tope de agenda. O, es más, durante mucho tiempo estuvieron a tope de agenda, pero no se condecía demasiado con después lo que votaba la gente, ¿no? La verdad que me llama la atención también. Sí, Débora, ahí tiene mucho que ver también con la condena de Cristina Kirchner. O sea, el juzgar la neutralidad de los jueces. Yo quería hacer una observación respecto de este 40%, porque a mí me parece que igual el foco de la lectura que yo le doy, por lo menos, es el siguiente. Siempre la oposición política intenta buscar un tema que tenga cierto consenso en la agenda pública para poder plantear una discusión sobre ese tema, porque el tema tiene recepción, tiene oído por parte de la opinión pública. La gran ventaja que hoy tiene Milei es que el que era el problema de la agenda pública, que era la inflación, fue el que a él le permitió ganar. Porque cuando él hablaba, le hablaba al 70% de los argentinos, aunque no lo hayan votado. Cuando Macri era presidente, digo, para ir otra gestión más atrás, aparecía un tema muy fuerte que era el tema del desempleo. Entonces, cuando un político opositor hablaba del tema de desempleo, tenía una escucha del orden del 70-75%. Y del corralito, ¿no? Me imagino, lo primero que hizo Macri fue levantar el... Sí, pero no, pero yo hablo en la mitad del gobierno de Macri. Okay. Había como un tema que pasaba por arriba del 50 o 60% y se diferenciaba del resto. Hoy el gobierno tiene una gran ventaja en términos de comunicación. Aparece primero el Poder Judicial con un 40%, pero aparecen 4 más con 36, 37%. Hay una atomización de los temas y esto hace muy difícil para la oposición encontrar un tema sobre el que pueda hablar y que tenga escucha del otro lado. Total. Sí, me llamó la y esa es la gran ventaja. La educación era 18% nada más. ¿Sí? Débora, son y 33. Me voy. Los dejo, pero me quedo viéndolos. No te quiero retener más. Súper interesante. Y me llamó la atención después de la marcha educativa y todo lo que pasó. 18%, si no me equivoco, en el gráfico. No, y 10% de inflación. Mirá, 18% de sistema educativo. Son 40 temas. Este es el top 10 o el top 9. Y
tema de la inflación en un 10%, no, es un tema... Pero déjame hacer un comentario ahí. Quiere que la saluda Débora, un placer. Gracias. Y nos reencontramos mañana. Ahora sí, Agustín.